Medidas de dispersión. A las medidas de dispersión también se les llama medidas de variación. La variación es la cantidad de dispersión o separación que presentan los datos. Rango. El rango de un conjunto de números es la diferencia entre el mayor y el menor de todos ellos. Se denota por R y se tiene que R es igual a la diferencia entre el enésimo valor y el primero. Varianza. La varianza es la suma de los cuadrados de las diferencias de los datos con relación a su media aritmética, dividida entre el tamaño de la muestra menos 1. Se denota con S al cuadrado y se tiene que. Si se dispone de una tabla de distribución de frecuencias se puede calcular también utilizando la siguiente expresión. Desviación estándar. Un inconveniente de la varianza es que sus unidades de medición se encuentran al cuadrado, por lo que no se puede comparar con la media aritmética. Debido a esto, se define la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Se denota por S, y se tiene. De igual manera, existe una expresión equivalente. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida relativa de la variación. Mide la dispersión de los datos con respecto de su media. Se denota por CV y se expresa en porcentaje. El coeficiente de variación se utiliza principalmente cuando se desea comparar dos distribuciones de frecuencia que tienen diferente unidad de medida. Hagamos un ejemplo. El índice de la calidad del aire en una ciudad durante un mes se muestra a continuación. Obtenga el rango y las medidas de dispersión, además del coeficiente de variación. Primero haremos la tabla de frecuencias. Después obtendremos la media aritmética. Creamos una tercera columna en la que repetimos el valor de la media aritmética. Restamos las observaciones de X y menos la media en cada uno de los renglones. Elevamos al cuadrado las diferencias de los datos. Finalmente multiplicamos el cuadrado de las diferencias por la frecuencia. Obtenemos la suma o sumatoria del cuadrado de la diferencia por la frecuencia. La última columna, que es igual a 7120 y sustituimos en las fórmulas. Para la varianza dividimos 7120 entre el número de observaciones menos 1. 30 observaciones del índice menos 1 es igual a 29. Es igual a 245.5172. Para la desviación estándar sacamos la raíz cuadrada de ese valor, o hacemos la sustitución completa como se muestra. La desviación estándar es igual a 15.67. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética. La desviación estándar del ejercicio es igual a 15.67. La media aritmética es igual a 74. El coeficiente de variación es igual a 0.2117. Al multiplicar por 100 obtenemos 21.17. Finalmente obtenemos el rango, restamos al valor máximo de la serie que es 100 el valor mínimo que es 40. El rango es igual a 60. Ejemplo 2. Con este ejemplo mostraremos uno de los usos de la desviación estándar. En un hospital la enfermera entrega al médico los reportes de la presión sistólica, máxima, de 2 pacientes durante las últimas 24 horas. La media aritmética en ambos casos es de 117 milímetros de mercurio, que es aceptable para los 2 pacientes. Sin embargo, al hacer un análisis exhaustivo el doctor decide que la presión del paciente B no es tan buena. Obtenemos las desviaciones de ambas muestras, observe las tablas, como no tenemos una tabla de frecuencias, ocupamos la fórmula siguiente.
La media de ambos es 117, restamos la observación menos la media, después elevamos este valor al cuadrado. Tenemos los valores que requerimos para la desviación estándar. La sumatoria y las 6 observaciones. Como la fórmula es n-1 dividiremos entre 5. Al sustituir los valores y resolver la fórmula, sabemos que la desviación del paciente A es 5.37, la desviación del paciente B es 31.9. Esto significa que la presión sistólica del paciente B ha tenido variaciones mayores, lo que significa variaciones más alejadas de la media y por ende, menos estables. En porcentaje. Observamos que el coeficiente de variación del paciente B es de 22.15%. Mientras que el paciente A solo muestra un coeficiente de variación del 3.73%.